Bueno, buenas. Continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Andamos en el capítulo 6. Y vamos a iniciar en la conjura de Sinigaglia. Estamos con la vida de César Borgia, el hijo del Papa. Dice: después de firmar la paz, César Borgia se dirigió a Cesena, donde pasó varios días negociando con los Vitelli y con los Orsini acerca de las nuevas campañas militares que pensaba emprender. Oliverotto de Fermo se unió a las negociaciones para señalar que, si deseaba iniciar la conquista de la Toscana, todos los seguirían. En caso contrario, se dirigirían a Sinigaglia. Pero la Toscana era protegida de Luis XII y era por tanto intocable. Recordemos que Vitelli tenía mucho interés en atacar Siena, que es una ciudad de la Toscana. César Borgia dijo, por tanto, que no era posible atacar Toscana, pero sí Sinigaglia, ciudad de la Marca próxima al Adriático. La ciudad se rindió rápidamente, pero la fortaleza no, porque quien la mandaba, Andrea Doria, no estaba dispuesto a entregarla más que directamente al duque de Romaña y no a sus esbirrios. Así pues, César Borgia tuvo que encaminarse a Sinigaglia para recibir las llaves de la ciudadela. Era diciembre de 1502. Es importante saber la fecha porque se acercaba 1503, un año de importancia crucial para los Borgia, para sus enemigos y para todos aquellos vicarios de la Iglesia. Cuando César Borgia se dirigió a Sinigaglia, debió de imaginarse que algo raro sucedía. Los condottieri habían acordado servir en sus filas de uno en uno, pero de alguna manera pudo saber que todos ellos se dirigían hacia la misma ciudad. ¿Por qué iban todos juntos? No sabemos. Si ya entonces conocía el compromiso que había contraído tiempo atrás Ramiro de Lorca, gobernador de los Orsini, para matarle de un tiro de ballesta. El compromiso incluía entregarles la cabeza de César Borgia como trofeo. Este Ramiro de Lorca, lugarteniente de César Borgia, tuvo un motivo especial de enfrentamiento cuando César llegó a Cesena para discutir con los Vitelli y con los Orsini la siguiente campaña. Los habitantes de la ciudad le llevaron graves quejas de Ramiro y de otros dirigentes, quienes llevaban tiempo traficando con el trigo que se producía en la región, mientras las gentes morían de hambre. La respuesta del duque de Romaña fue definitiva. Mandó traer trigo para el pueblo y ordenó una investigación que condujera a los culpables ante su presencia. Entre ellos estaba precisamente Ramiro de Lorca. Sin pensarlo dos veces, mandó ejecutarlos tras un juicio sumario. De este modo,
los habitantes de Cesena vieron en la plaza el cuerpo decapitado de quien poco antes era su gobernador, y junto a él la cabeza clavada en una pica. La sedición de los Orsini y los Baglioni con Ramiro de Lorca quedó, por tanto, desbaratada con antelación. No sabemos si César Borgia la conocía, pero lo cierto es que se anticipó cortando la cabeza de quien había prometido cortar la suya. El problema de guerrear con mercenarios era, como vemos, que un día se podía pisar fuerte y lanzarse con firmeza a una conquista o a un ataque, y al día siguiente uno podía sentir el suelo abrirse bajo los pies. Eso es lo que debió de sentir César Borgia cuando supo de la conjura de Magnone y cuando conoció la siguiente, la de Sinigaglia. Y la conoció porque sabemos que escribió al Papa desde Romaña, señalando que los Condottieri habían planificado asesinarle, pues los Orsini y sus cómplices, tras haberles perdonado la anterior traición y haberle llevado en mano el armisticio, pensaban acudir a Sinigaglia juntos, contraviniendo el acuerdo de participar por turnos. Además, querían dar a entender que llevarían muy pocos soldados, cuando en realidad iban a aportar un gran número. Se habían puesto de acuerdo con el castellano de la ciudadela de Sinigaglia, Andrea Doria, para acabar con él y arrebatarle lo que él les había arrebatado a ellos. También supo que el principal instigador de esta nueva rebelión había sido el tirano de Siena, Pandolfo Petrucci. Aquella traición fue calificada de felonía por todos cuanto la conocieron. El Papa, el rey francés, Maquiavelo y todos estuvieron de acuerdo en que era necesario dar un castigo ejemplar a los traidores. Por una carta que escribió el Papa al embajador de Venecia, aquel con el que mantenía conversaciones para ver cómo asociarle a la causa italiana, sabemos también que Ramiro de Lorca había confesado esta nueva conjura antes de morir en Cesena por el asunto del trigo. Una vez que César Borgia decidió y ejecutó su venganza, recibió plácemes y enhorabuenas de todos, incluidos los gobernantes de Florencia y de Venecia. Es lógico, era un tiempo en que se alababa a los vencedores y se aplastaba a los perdedores. El único que pidió comedimento en el castigo fue el Papa, seguramente más por miedo que por piedad, porque César está muy lejos de Roma y los Orsini muy cerca. No olvidemos que en la conjura había 2 Orsini involucrados y que en cuanto recibieran el castigo, sus parientes romanos se vengarían. El Papa pues corría peligro si César se excedía en su castigo, por mucho que los demás lo consideraran justo. Pero ya dijimos que, igual que a Frankenstein, se le fue de las manos su criatura. Alejandro VI había perdido gran parte de su control sobre su hijo y nada ni nadie iba a impedir que castigara a los rebeldes a su manera, es decir, sin piedad. Todos se reunieron en Sinigaglia, César Borgia y sus capitanes. Cada uno pensó que había tendido una trampa al otro, y al final ganó el que se anticipó a los demás. Todo era cuestión de aprovechar el momento.
se reunieron en el palacio en el que César iba a alojarse durante su estancia en la ciudad. Allí invitó a comer a sus capitanes, que acudieron dejando las tropas a las puertas de la ciudad. Pero tan pronto entraron los soldados de César, cumplieron la primera orden, que fue cerrar las puertas a cal y canto. De esta manera, los capitanes quedaron aislados de sus tropas. Un capitán sin tropas no es nadie, pero una tropa sin capitán tampoco. La tropa necesita a alguien que le diga lo que ha de hacer, y lo hará ciegamente, pero hay que mandarla. Por tanto, la jugada de César tenía una doble vertiente. Pudo castigar a los capitanes sin que sus soldados pudieran auxiliarles, y pudo dispersar las tropas que, una vez quedaron sin jefes, huyeron a la voz de «sálvese quien pueda». Cerradas las puertas de la ciudad y del palacio en que se habían reunido para comer, solo fue preciso que entrara la guardia a arrestarlos, que se formara un tribunal y que se iniciara el juicio por sedición. Era el 31 de diciembre de 1502, y en vez de celebrar la salida y entrada de año, se celebró el juicio sumarísimo. Antes de morir, Vitelloso Vitelli reconoció haber entendido con Ramiro de Lorca, igual que éste lo había admitido antes de su muerte. Todos fueron ajusticiados, excepto los dos Orsini, Pablo y Francisco, que fueron enviados prisioneros a Roma. Eran súbditos del Papa, y a él correspondía juzgarle. Además, César tenía cierta amistad con ellos, porque pertenecía a la misma orden militar, la Orden de San Miguel, que impedía que los hermanos se enfrentasen entre ellos con las armas. La captura de los dos Orsini supuso el levantamiento de los restantes miembros de la familia, que atacaron los dominios pontificios, y mientras César Borgia cosechaba triunfos en Romaña y organizaba el castigo para los capitanes rebeldes, Alejandro VI se defendía como podía de los esbirrios de la familia Orsini, que ya habían tomado unas cuantas fortalezas y se hallaban ante las mismas puertas de Roma, pero no se habían levantado solos, sino que habían arrastrado consigo a las restantes familias romanas e incluso habían pactado una tregua con sus eternos enemigos, los Colonna, para atacar el Vaticano y liberar a los Orsini prisioneros. Cuando supo que Orsini y Colonna se agolpaban en las puertas de Roma, el Papa debió de temblar. Llamó a César para que acudiera con su ejército, pero César estaba muy ocupado con sus castigos y sus conquistas, y no obedeció. Por tanto, como su hijo no venía a ayudarle, Alejandro VI decidió cortar la rebelión por lo sano, e hizo encarcelar en San Angelo a los Orsini de Roma, incluyendo a Juan Bautista, el cardenal jefe del clan, quien, debido a la vida licenciosa que llevaba a base de diversiones y de juergas nocturnas, se hallaba casi ciego y con muy mala salud. En vista de su edad y de su enfermedad, el colegio cardenalicio en pleno pidió piedad al Papa, pero no la hubo. Moriría en prisión el 22 de febrero de 1503, porque su precaria salud no le permitió soportar las condiciones carcelarias de San Angelo. Se había iniciado el año crucial con un juicio sumarísimo en Sinigaglia, que continuó en Roma con el castigo para la familia Orsini. Ya hemos dicho
que César Borgia no era partidario de ejecutarlos y que el Papa, por el contrario, sabía que la sedición se repetiría constantemente. Por tanto, dejaron que decidiera el rey de Francia. Si todo lo que se cuenta de la afición de los Borgia a envenenar a sus enemigos fuera cierto, no cabe duda de que el Papa hubiera hecho envenenar a los Orsini prisioneros, pero no lo hizo, sino que los sometió a juicio. Aún así, primero debía de estar presente César, quien no tenía deseo alguno de acudir a Roma y dejar sus posesiones romañolas. Entre el Papa y el rey tuvieron que obligarle a obedecer y llegó finalmente a Roma en febrero de 1503. A finales de febrero se celebró el juicio por el que los Orsini y los Colonna fueron obligados a devolver todas las posesiones usurpadas a la sede apostólica, es decir, todos los territorios y sus títulos correspondientes. Ambas familias tuvieron que abandonar las tierras del patrimonio de la Iglesia. Se dice que tras su marcha imperaron el orden y la tranquilidad. En cuanto a los dos condottieris traidores, Pablo y Francisco Orsini, fueron ajusticiados en Città di Castello, junto con los militares rebeldes de la familia. No fue fácil atraparlos. Como César no obedeció a su padre, tuvo que ocuparse Joffre de dirigir las tropas pontificias para capturar a los últimos enemigos del Papa. Aquel año de 1503, las diferencias políticas entre Alejandro VI y César Borgia se hicieron más grandes y más visibles. César había dejado de obedecerle en varias ocasiones, porque para él lo más importante era consolidar sus conquistas en Romagna y formar un estado fuerte en el que preservar sus títulos, posesiones cuando su padre faltara, lo que estaba muy próximo, porque el Papa había cumplido 72 años, aunque gozaba de buena salud. El Papa, sin embargo, tenía una perspectiva más amplia en el espacio y en el tiempo, pues lo que pretendía era, como hemos dicho, fortificar las posesiones de la Iglesia, de manera que su autonomía perdurase más allá de su pontificado. Tampoco se entendían demasiado bien padre e hijo en cuanto a su percepción de Luis XII. Alejandro VI no se había arrepentido de su alianza, pero prefería tenerle lejos, porque siempre le vio como a un extranjero, ávido de tierra italiana, mientras que César le veía como el apoyo que necesitaba para consolidar su ducado y su posición. Hacía muy bien el Papa en no fiarse del rey de Francia, porque sabemos que el único de los condottieris traidores que se libró del castigo fue precisamente el célebre de la conjura, Pandolfo Petrucci, y no se salvó por méritos propios, sino porque pagó una buena suma a Luis XII para que le protegiera de las iras de César Borgia. Ya sabemos que Luis XII, como todos los políticos de su tiempo y muchos de ahora, jugaban a dos barajas, pero es que había algo más. Es indudable que ya no necesitaba a los Borgia y que prefería la alianza con los estados italianos, que iban a resultarle más rentables. Pero no vayamos a pensar que Pandolfo Petrucci se libró para siempre. Tan pronto como César Borgia tuvo ocasión, fue a por él. Y es que Petrucci, quien ya dijimos que había pagado a Luis XII por su protección, no le pagó lo suficiente, es decir, todo lo estipulado,
y además cometió el grave error de no poner de su lado a su pueblo. Aquellos señores estaban habituados a contar mucho con los poderosos y poco o nada con los aparentemente débiles. El pueblo era débil, a menos que se uniera en contra de un tirano, y eso fue lo que le sucedió a Petrucci. Cuando César Borgia cayó con toda su fuerza sobre Siena, los sieneses se pusieron de su parte y permitieron al duque de Romaña invadir la ciudad. Pero Petrucci, que sabía dónde estaba su primer fallo, se apresuró a enviar al rey la cifra convenida. Luis XII ordenó a César Borgia retirarse de Siena, y este, que todavía era su súbdito, no tuvo más remedio que obedecer. Pero obedecer no significaba abandonar la venganza, sino solamente esperar una ocasión más propicia que, para quien supiera esperar, no iba a tardar en presentarse. Sin embargo, el principal valedor de las órdenes reales no era el mismo Luis XII, sino el Papa, porque obligaba a su hijo, cuando éste no se le iba de las manos, a obedecer los acuerdos con el francés. El Papa era ya anciano y no iba a vivir mucho. César solo tuvo que esperar a que su padre desapareciera para hacer pagar caro a Siena el haber acogido al traidor, pero no necesitó ocupar la ciudad, porque cuando llegó a las puertas, los sieneses expulsaron al tirano para evitar que entrara a buscarle. La protección que Luis XII había dado a Petrucci no solamente era señal de que ya no necesitaba de los Borgia, sino de que sus relaciones habían empezado a deteriorarse. Con ello se inició el ocaso de la familia Borgia. Con ello y con los 72 años que había cumplido el Papa, quien, comprendiendo el desvío del francés, había empezado a acercarse a España y a Venecia. Venecia ya vimos que no le prestó la menor atención. En cuanto a España, ya conocemos a Fernando el Católico como para saber que su respuesta dependería de las circunstancias. En principio pareció aceptar la nueva alianza, pero más tarde cambió de parecer. En agosto de 1503 murió Alejandro VI, y murió sin haberlo previsto, es decir, sin haber pensado que podría morir de repente o en un plazo corto. Se había ocupado de dejar instalado, se había ocupado de dejar instalada a Lucrecia, casada por entonces con el duque de Ferrara, y a Jofré, quien como nunca se dedicó a la política ni a la guerra y únicamente mandó las tropas pontificias en momentos muy puntuales, no se había forjado enemistades ni odios, y ya vimos que pudo terminar sus días tranquilamente en sus posesiones napolitanas. También dispuso posesiones para los hijos más pequeños, pero parece que se olvidó de César. Al menos se olvidó de darle algo seguro. Todo lo que tenía César, los ducados de Romaña y Urbino, los había conquistado aparentemente para la Iglesia, aunque sabemos que los conquistó para sí, pero como oficialmente no eran suyos, solamente lo fueron mientras vivió el Papa. Cuando murió, todo el castillo de naipes, levantado a base de batallas, contratos, alianzas y traiciones, se vino abajo en poco tiempo. Si seguimos comparando a César Borgia con la criatura que creó el profesor Frankenstein,
hemos de acordar que su fuerza duró mientras su creador estuvo detrás. Al parecer, el Papa había previsto que algo similar iba a suceder porque se lamentaba de lo que ocurriera a su muerte, viendo a su hijo caprichoso, pedir cosas que él nunca le negaba y negarse a cosas que él le pedía. Una de las cosas que su padre le pidió y que él no aceptó fue recibir embajadores de estados que a la hora de quedarse solo hubieran podido serle de utilidad. Pero César, como todos los que se saben fuertes e invencibles, tenía un sentimiento de omnipotencia que le impidió comprender que la fuerza no era suya, sino prestada. La criatura de Frankenstein no era nada sin su sabio creador, y César Borgia no fue nada sin su padre. Con el ocaso de su padre, por tanto, llegó también el suyo. Una estrella se apaga. El 2 de agosto de 1503, el cardenal Juan Borgia Lansol, sobrino del Papa, murió de malaria. Mientras su tío le lloraba, algo cayó repentinamente a sus pies. Asustado, el anciano Papa miró aquel objeto y comprobó que era el cadáver de un búho. Mal presagio, un búho muerto en un velorio. Fue como una premonición. 3 días más tarde, padre e hijo cenaron en casa de Adrián de Corneto, un buen amigo de la familia Borgia, que celebraba haber recibido el capello cardenalicio, y era algo que celebrar, porque, como ya dijimos, todos los cardenales pagaban por recibirlo, pero Adrián Corrueto era pobre y no disponía de fondos. Puesto que era un amigo leal, el Papa decidió nombrarle cardenal sin pago alguno, y él, agradecido, le invitó a cenar. Pero al día siguiente, todos los comensales, incluido el anfitrión, se sintieron gravemente enfermos. Se habló de envenenamiento y se habló de peste. La peste, como dijimos, era el nombre genérico que recibían las epidemias. Entonces se desconocía la causa de las enfermedades infecciosas, cuyo origen fue solamente descubierto en el siglo XIX, cuando Pasteur enunció su teoría sobre los gérmenes patógenos. Por tanto, todo era veneno o peste. Todos sabían, además, que el verano arrojaba un número incalculable de muertos en Roma. Ya hemos visto cómo se trataban las aguas del río, y lo normal era que se produjesen epidemias de cólera, de tifus o de malaria. Los siguientes papas murieron también durante el verano, quizá asimismo por las mismas procedentes del Tíber, por las miasmas procedentes del Tíber. Pero como todos los comensales, uno tras otro enfermaron al día siguiente, a las 18 horas de haber celebrado el banquete, podemos pensar que se trataba de algún alimento en mal estado. No sabemos cómo se realizaría la manipulación de los alimentos, teniendo en cuenta las altas temperaturas del mes de agosto en Roma y sobre todo la posible falta de higiene. César Borgia estuvo bastante tiempo entre la vida y la muerte, pero su padre, anciano, no pudo sobrevivir a la posible intoxicación y murió 10 días más tarde. La rápida descomposición de su cadáver por efecto del calor y del
proceso que le causó la muerte, junto con la fiebre y los síntomas de los demás comensales, consolidaron la teoría del veneno. El aspecto repugnante que debió de presentar el cadáver del Papa, con la lengua hinchada y el rostro ennegrecido, el olor fétido que exhalaba y que hizo acelerar al máximo el velatorio, debieron apuntalar la idea del envenenamiento, y muchos han coincidido en ella durante siglos. Parece que el primero que negó esa posibilidad fue Voltaire, ya en el siglo XVIII, en plena Ilustración. Los médicos que han analizado los documentos de la época han descartado totalmente el veneno. Se ha hablado de malaria, de complicaciones cardíacas a causas de la edad o de cualquier fiebre endémica de Roma. Tanto César Borgia como Adrián Corneto presentaron los mismos síntomas, pero sobrevivieron simplemente porque eran más jóvenes. Pero la teoría del envenenamiento duró bastante tiempo, hasta el punto de que otro papa, Julio II, el enemigo acérrimo de los Borgia, retiró la púrpura al cardenal Corneto, creyéndole culpable de envenenamiento, o al menos creyéndole partícipe, puesto que sucedió durante una cena en su casa. Sabemos por los escritos de Giustiniani, el embajador de Venecia, que el médico que atendió al Papa, Scipión, habló de catarro gripal y de apoplejía, mientras que el embajador de Ferrara, Constabile, hizo saber al duque de este esposo de Lucrecia, que el Papa padecía una terciana que se convirtió en cuartana. Durante los 10 días que el Papa estuvo enfermo, nadie mencionó la palabra veneno, al menos nada consta en los documentos de la época. Después de los funerales del Papa Borgia, abreviados, como dijimos, debido a la rápida descomposición del cuerpo con el intenso calor, vinieron varios días de honras y fastos fúnebres, misas y celebraciones, a las que, según cuentan, asistían cada vez menos eclesiásticos. Todos estaban muy ocupados con el nuevo Papa, Pío III, sobrino de Pío II, aquel Piccolomini tan amigo de Calixto III. Se había apagado, pues, la estrella de los Borgia. En 1610, el féretro del Papa Borgia fue trasladado a la iglesia española de Santa María de Montserrat, donde está enterrado Calixto III. Ahí se guardaron los huesos de ambos en una misma caja polvorienta, con un rótulo, hasta 1889, y que fueron enviados a una capilla propia en Roma, en la iglesia de Montserrat y Santiago. En 1999, la Generalitat Valenciana se hizo cargo de los gastos de restauración de aquel lugar, que muchos dicen que es tan triste y desangelado como la memoria de la familia Borgia. Aquí tenemos una imagen, dice: el mausoleo de los papas Borgia. La Generalitat de Valencia
restauró en 1999 la capilla de la iglesia de Montserrat y Santiago de Roma, donde se encuentra el mausoleo de los dos papas Borgia, Calixto III y Alejandro VI. Un castillo que se desmorona. La muerte del Papa Borgia supuso, como dijimos, el desmoronamiento del castillo de Naipes, en cuya construcción empeñó César Borgia su vida y su esfuerzo. Todo se vino abajo en los primeros tiempos. Al día siguiente del fallecimiento del Papa, los vicarios, despojados, empezaron a volver de sus exilios y a recuperar los poderes que les habían sido arrebatados. El primero fue Silvio Savelli, o Savelli, y el segundo Próspero Colonna, que se ocupó de liberar no solo a los presos políticos del castillo de San Angelo, sino también a los presos comunes que se unieron a la orgía de robos, saqueos, violaciones, incendios y asesinatos que solían seguir a la muerte de cada papa. César Borgia se debatió varios días entre la vida y la muerte, temiendo que en cualquier momento entrara un sicario a asesinarle, porque los Colonna, los Orsini y los Savelli invadían y saqueaban ya las casas y propiedades de los afectos a los Borgia, como hemos visto que era la costumbre. Tuvo con él el fiel Michelote, como llamaba por su pequeña estatura a su amigo íntimo Miguel de Corella, así como a los cardenales españoles. El cardenal Casanova, que había sido tesorero de Alejandro VI, realizó un inventario de los tesoros personales del difunto Papa y lo entregó a su hijo. Eso dicen unos autores. Otros aseguran que Miguel Corella sacó oportunamente su daga del cinto y que el cardenal le entregó inmediatamente el tesoro. Otros cuentan que los hombres de César Borgia recorrieron como buitres las estancias vaticanas y se llevaron todo cuando encontraron de valor, pero debido a su prisa y a su ansiedad, dejaron de registrar una pequeña sala situada tras la alcoba del Papa, donde más tarde los notarios encontraron su tesoro personal, un cofre repleto de joyas y piedras preciosas. El caso es que el tesoro pontificio apareció vacío cuando llegaron los cardenales, como también había sucedido en los casos anteriores y sucedería en los siguientes. Ya hemos visto que nada impedía el tiempo. Mientras César luchaba por vivir, los vicarios volvían a sus ciudades. Unos como Montefeltro o Varano fueron bien acogidos. Otros como Baglioni tuvieron que entrar por la fuerza y recuperar sus posesiones. Poco tiempo después de la muerte del Papa, los tiranos que César Borgia expulsó se encontraban de nuevo en sus puestos. La vida seguía igual para todos, menos para el hijo del Papa, muerto. Los que encontraron fuertes resistencias solicitaron ayuda a Venecia y obtuvieron inmediatamente, porque los venecianos deseaban ardientemente ocupar tierras pontificias. Así, los territorios de la Iglesia
pasaron en gran parte a manos de usurpadores, y César Borgia se quedó sin nada. Así se lo contó a Maquiavelo cuando se recuperó de su enfermedad. Había previsto que sucediera cualquier cosa a la muerte de su padre, menos hallarse también moribundo. Cuando supo que los exiliados volvían por sus fueros, César esperó en vano que los españoles le ayudaran. Al fin y al cabo, él no había querido luchar en Nápoles contra ellos, dejándose llevar por su sangre española, y Fernando el Católico se lo había lavado. En vista de que ni el rey de España ni el gran capitán movieron un dedo para proteger todo lo que él había recuperado, se dirigió inesperadamente a un enemigo, a Próspero Colonna, asegurándole que los españoles que habían quedado gobernando plazas en la Romaña le eran fieles y que él podía conseguir que le entregasen las propiedades a él y no a los venecianos o a otros enemigos. Dicen que Próspero Colonna se rió muchísimo cuando recibió el mensaje, porque ya no quedaba nada que proteger. Todo había sido reconquistado, recuperado, usurpado o expoliado. La ley del más fuerte seguía imperando. Pero a quien sabe esperar y perseverar, siempre se le enciende una luz en las más espantosas tinieblas. Y la luz de César fue Luis XII. Le envió un mensaje por medio de su embajador, ofreciéndole todo cuanto poseía a cambio de ayuda. Aún quedaba un puñado de plazas en la Romaña que se había resistido y no había sido posible recuperar. Querían que fuese él y no los anteriores tiranos quienes les gobernara. Podía ser un punto de partida para volver a empezar. Luis XII aceptó y, ante la sorpresa de todos, hizo saber que él seguía protegiendo a su súbdito, el Valentinois. Pero no vayamos a pensar que le iba a proteger gratis, sino a cambio de algo importante. En primer lugar, César Borgia le hizo creer, no sabemos si era cierto, que poseía grandes tesoros en manos de los banqueros genoveses. En segundo lugar, el número de cardenales españoles nombrados por Alejandro VI era muy elevado y sus votos podían llevar a la silla de San Pedro a quien César recomendase. Y el rey francés quería que fuese el cardenal de Rohan, George de Amboise. Cuando supieron que el rey le amparaba, todos los cardenales del Sacro Colegio obligaron a las familias revoltosas a abandonar Roma para que ellos pudieran reunirse en paz y elegir un nuevo papa. César Borgia tenía, como vemos, muchas cartas aún que jugar, pero le falló la más importante. Siguiendo los consejos de Maquiavelo, había exterminado a la mayor parte de los vicarios despojados para evitar que volviesen a reclamar sus gobiernos y para impedir que el siguiente papa los restituyese. Tenía consigo a muchos nobles romanos y además manejaba gran parte del colegio cardenalicio, con lo que podía conseguir el nombramiento del nuevo papa. Lo único que le faltó por consolidar poderes, es decir, tierras y súbditos que le permitirían resistir un ataque a la muerte de su padre.
de haber conseguido todo esto, hubiera podido mantenerse en el poder mucho tiempo, pero había perdido prácticamente toda la Romaña, y del segundo estado que intentó conquistar, Toscana, solamente obtuvo 3 ciudades: Pisa, Perugia y Piombino. No había tenido tiempo de conquistar ni de consolidar más, porque apenas hacía 5 años que guerreaba espada en mano, y no fue tiempo suficiente. El Papa murió antes de que él consiguiera su objetivo. Pero todavía faltaba el toque de una mano larga y poderosa que desde España controlaba lo que sucedía en Italia. 20 y tantos días después de la muerte del Papa, Fernando el Católico escribió a su embajador Francisco de Rojas, advirtiéndole del control que sabía que César Borgia ejercía sobre el colegio cardenalicio, y previniéndole de que era absolutamente necesario que no eligiesen un papa francés, exactamente lo contrario de lo que exigía Luis XII. Como vemos una vez más, la asistencia del Espíritu Santo sobre el cónclave no es más que una quimera, y la simonía que innegablemente cometió el Papa Borgia estaba a la orden del día. Ahí se iba a elegir el Papa que uno de los 2 reyes poderosos decidiera, y salió el cardenal Piccolomini con el nombre de Pío III. Salió porque su nombre fue el que César Borgia dictó a los cardenales a los que controlaba. Los Piccolomini eran, como sabemos, leales a los Borgia, y el nuevo Papa era una garantía de seguridad para el objetivo del Valentinois. Además, eso era lo que hubiera deseado Alejandro VI, pero hubo otro fallo. Pío III tenía 80 años y apenas vivió 27 días tras su coronación. A su muerte, César cometió un nuevo error. Antes de la elección de Pío III, el enemigo mortal de su padre, Giuliano de la Rovere, había ido a verle para pedirle el voto, pero no pudo atenderle porque dijo tener que cumplir la última voluntad de su padre. En esta segunda ocasión sí se lo dio, confió en él, olvidando que había sido traidor en aquellos días en que se pasó al lado enemigo, a Francia, con Carlos VIII, y que quien traiciona una vez, bien puede traicionar 2. Y aquí está 2 veces traidor, el nuevo Papa. Pero esto lo vemos en nuestra siguiente lectura. Por hoy terminamos con nuestra charla del día de hoy. Nos vemos en nuestro siguiente club de lectura. Hasta luego.